Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy, compañeros. Con su cámara, por favor, compañeros, les vamos a tomar asistencia. Bien. Están guapos todos, compañeros, no se preocupen. Todos están bien, no se traten de retocar porque yo sé que están en casa descansando. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, dijeron ustedes, ¿verdad? Estamos en el último día de la semana y el último día viernes del mes de julio, ¿verdad? Gracias a Dios vamos bien, vamos avanzando. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo que hemos visto, compañeros? ¿Por dónde nos quedamos el día de ayer, compañeros? ¿Se recuerdan? Estábamos viendo, compañeros, que yo recuerde los sujetos procesales, ¿verdad? Sí, los sujetos procesales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con lo anterior, compañeros? Vamos a tratar de presentarles las diapositivas, ¿sí? Déjenme ver por qué no me deja presentarles, compañeros, las diapositivas. ¿Sí les aparece, compañeros? Sí, Lic. Muy bien. Nos habíamos quedado en los sujetos procesales, ¿verdad, compañeros? Habíamos visto la competencia, la distribución y regulación de la competencia. Habíamos visto las 8 salas, ¿verdad, compañeros? Habíamos hecho, perdón, el acuerdo 2-2003, ¿verdad? Sí. Son unos acuerdos de la distribución de la competencia. Ya habíamos visto las 4 salas, compañeros, de apelaciones. Y empezamos a ver los sujetos procesales, ¿verdad? Habíamos establecido que en los sujetos procesales únicamente están las dos partes, que sería la parte patronal y la parte que serían de los trabajadores. La parte de los trabajadores podría ser los grupos coaligados de trabajadores o los sindicatos de patronos o de trabajadores y el patrón individual o un sindicato de patronos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Habíamos visto los grupos coaligados, ¿verdad? Habíamos establecido que los grupos coaligados, compañeros, no son permanentes, únicamente se va a realizar un grupo coaligado cuando hay algún fin, ¿verdad? Que perseguir. Se finaliza el fin y finaliza el grupo coaligado, ¿verdad? No tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Únicamente nace para ese fin.
Ya hemos visto su fundamento, ¿verdad? Ahora vamos con las características, compañeros. Las características del grupo coaligado. Muy bien. Primer característica es una unión de trabajadores con fines transitorios o temporales. Ya lo habíamos establecido ayer, no es permanente. Una de sus características es con fines transitorios o temporales. Media vez finalice para el fin que fue creado, se va a disolver. ¿Estamos? Número dos, el propósito. Permítame, compañeros, lo que estoy agregando a otros compañeros que no estaban agregados. Compañero Rudy Guzmán, ¿me podría leer la segunda característica? El propósito de la unión es presentar al empleador la solicitud para que se resuelvan controversias del presente surgidas con ocasión de las relaciones de trabajo que surgen de una solución inmediata. Muy bien, entonces lo que trata es el grupo coaligado es tratar de resolver ante el patrono, ¿verdad? Resolver el conflicto que haya suscitado por medio de la relación laboral que existe entre el patrono y los trabajadores. Sería la característica número 2. Continuamos, compañero, con la característica número 3. Es la forma de organización de los trabajadores más primitiva y por lo tanto no posee reconocimiento legal del Estado y por ello no existe registro de coaliciones. Muy bien, entonces la misma ha sido muy antiguamente las coaliciones, ¿verdad? Y que la misma ley no los ha reconocido. Únicamente reconoce a los sindicatos dentro de nuestro mismo Código de Trabajo. Continuemos con la siguiente característica, compañero. Una vez resuelta la controversia, la coalición se desintegra. Como habíamos establecido, es temporal. Ha terminado la controversia, el grupo coaligado se disuelve, ¿verdad? Ya no hay grupo coaligado. Siguiente característica, número 5, compañero. La resolución de la controversia puede conducir si se da por acuerdo entre las partes de la suscripción de un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Muy bien, esta característica, compañeros, establece de que no es necesario acudir ante un órgano jurisdiccional. Si en la fase administrativa, ¿verdad?, se llega a arreglar o solucionar entre el patrón y trabajador, ya no va a continuar, ¿verdad? Puede llegar a un acuerdo en esta fase. Y vamos con la última característica, compañero, la característica número 6. Si la solución de la controversia requiere de la intervención de los tribunales por la negativa del empleador a negociar con los trabajadores coaligados, puede presentar dentro de su desarrollo la escalada del conflicto que motive la suspensión de las actividades laborales. Las diapositivas las va a compartir, ¿verdad, Lick? ¿Perdón? ¿Las diapositivas las va a compartir? No, compañero, les va a compartir el material. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, compañeros, la característica número 6 se refiere, si no llegara a una negociación, pueden acudir ante un órgano jurisdiccional para que se establezca o el juez determine de una resolución a la controversia que se haya realizado. ¿Verdad? Estas serían las características del grupo coaligado. Vimos que es el sindicato también, compañeros. Vimos que el sindicato es permanente, ¿verdad? Recuerden que uno de los requisitos para poder crear un sindicato es que debe haber por lo menos 20 trabajadores, ¿verdad? También establecimos de que el sindicato tiene una personalidad jurídica, ¿verdad? Es una persona jurídica. Entonces tiene una personalidad jurídica. Y es permanente, ¿verdad? Vamos con los requisitos, compañeros, del sindicato. Compañero Gerardo, vamos con los requisitos del sindicato. Las características. Característica número 1, compañero. Muy bien. Vemos de que puede haber sindicato de
patronos también, no únicamente de trabajadores. Continuamos, compañero. Muy bien, los sindicatos es algo más moderno que un grupo coaligado, ¿verdad? Ya está establecido en la ley y en la misma ley refiere qué requisitos deben de tener o realizar para poder crear un sindicato. Vamos con la siguiente característica, compañero. A diferencia del grupo coaligado, el sindicato sí es permanente, ¿verdad? Porque tiene una personalidad jurídica. Continuamos, compañero. Muy bien, el sindicato no tiene solo finalidades inmediatas, sino que a veces tiene finalidades a largo plazo, que ellos van a solicitar al patrono, ¿verdad? Y también tienen un reconocimiento legal del Estado, ¿verdad? Porque se crean a través de todos los requisitos que la ley le solicita. Continuamos con la siguiente característica, compañero. Muy bien, deben estar inscritos, ¿verdad? Hay un lugar específico donde deben ser inscritos los sindicatos, a diferencia del grupo coaligado que no se inscribe. Muy bien, vamos con el siguiente característica, compañero. Muy bien, si no llegara a un acuerdo entre el patrono y el trabajador, pueden llevar todos los requisitos y pueden llegar donde dice suspensión de actividades a la huelga, ¿verdad? Vamos al artículo 377, compañero. Artículo 377 al 396 están todos los requisitos. Está todo lo que estábamos viendo acá. En el artículo 377 empieza a hablar sobre la conciliación, ¿verdad? La conciliación que se va a dar entre el patrono y los trabajadores. Ya teniendo las características del sindicato, ya vamos a entrar entonces, compañeros, a ver el siguiente sujeto que sería los patronos, ¿verdad? El siguiente sujeto procesal sería el patrono. Compañero Gerardo, ¿podría leernos la diapositiva de el patrono? Muy bien, entonces los patronos aquí en Guatemala no se organizan, acá específicamente en Guatemala no se organizan en sindicatos, ¿verdad? Se organizan en asociaciones de empleadores, ¿verdad? ¿Y quién no ha escuchado acerca del CACIF, ¿verdad? Que es un ente poderoso en Guatemala, ¿verdad? Entonces, los patronos usualmente es alguien individual. En el área privada, podemos decir, no en la pública, que sería el Estado, sino en el área privada, compañeros, usualmente cuando se le demanda al patrono es individual. Puede ser individual una persona física o individual una persona jurídica, ¿verdad? Un ejemplo de una persona, un patrono individual, persona jurídica. ¿Alguien tiene alguna idea, compañero? Ejemplo, el patrono Faxa, ¿verdad? Faxa Sociedad Anónima. No es una persona física, sino que es una persona jurídica, ¿verdad? Pero es una persona individual, ¿verdad? Entonces, cuando se le llegara a ver ahí un sindicato de trabajadores en Faxa, se va a demandar a una persona individual,
Ya un patrono individual siendo una persona no física. ¿Entendimos esto? Mientras que en una empresa donde sea un solo dueño, ¿verdad? Se le demanda al patrono y es una persona individual, ¿verdad? Si recordemos de que están las formas de organizaciones de los trabajadores, tenemos los sindicatos, la unión de varios sindicatos se van a llamar federaciones. Y la unión de varias federaciones van a ser confederaciones, ¿verdad? Sí, para que tengan una idea todavía, ustedes para ir refrescando lo que vieron en derecho colectivo, que hay sindicatos, grupos coaligados, federaciones y confederaciones. Las federaciones son la asociación de varios sindicatos y las confederaciones, la asociación de varias federaciones. ¿Alguna idea, alguna duda con los sujetos procesales, compañeros? ¿No? Muy bien, creo que estamos fácil con esto. Muy bien, hemos terminado con esta presentación. Vamos a entrar al siguiente tema, compañeros. ¿Cuál es nuestro siguiente tema, compañeros? Ya vamos a entrar a los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos en sí. ¿Ya tienen las diapositivas, compañeros? ¿Sí logran verlas? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los conflictos colectivos. ¿Qué creen ustedes que es una, compañera Ivette, qué es un conflicto colectivo? Como un problema en el ámbito laboral. Y vamos a ver, un conflicto, empecemos con la palabra conflicto. Conflicto es algún problema, una controversia que puede surgir, ¿verdad? De trabajo que sea en el ámbito laboral. Entonces, un conflicto de trabajo es toda controversia que surge entre empleadores y trabajadores. Y ya conflicto colectivo es que sean varios trabajadores, ¿verdad? Tenemos nuestra definición de conflicto colectivo. Compañera Ivette, por favor, vamos a ver nuestra diapositiva. La definición de conflicto colectivo. Conflicto colectivo. Definición. El autor Landelino Franco define el conflicto colectivo como aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen de ser solucionadas y que tienen por objeto transformarlas en condiciones de prestaciones de los servicios. Muy bien, entonces veamos la definición, ¿verdad? Que una controversia o disputa, ¿verdad? Es un conflicto, ¿verdad? Que surge entre las partes, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? Trabajadores y empleadores o patronos, ¿verdad? Hay alguna controversia que existe entre ellos, ¿verdad? Entonces sería el conflicto colectivo. ¿Cuál es el objeto del conflicto colectivo? En la diapositiva pueden ver, compañeros. ¿Cuál es el objeto doctrinario de los conflictos colectivos? Así es, compañeros, según nuestra diapositiva, es discutir y resolver. ¿Qué vamos a hacer en el conflicto colectivo? Vamos a discutir para poder resolver. ¿Qué vamos a solicitar? Pretensiones e intereses. ¿Verdad? ¿Qué vamos a solicitar? Los trabajadores, pretensiones e intereses. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Nuevas y mejores condiciones de trabajo. Les doy 2 minutos para poder copiar la diapositiva si ustedes desean, compañeros.
Muy bien, compañeros. Otro de los objetivos también del conflicto, compañeros, es alcanzar la paz dentro de la empresa, ¿verdad? Otro de los objetivos es alcanzar la paz dentro de la empresa, dentro de la relación laboral, ¿verdad? Porque qué feo es llegar a trabajar y ver que haya roces entre el patrón y el trabajador, ¿verdad? Haya como del patrono al trabajador como un hostigamiento, ¿verdad? No directamente de él, sino que a través de los gerentes, a través del patrono, ¿verdad? Entonces otro de los objetivos es alcanzar la paz, ¿verdad? Dentro dentro de la empresa o dentro del trabajo. Vamos a ver los antecedentes históricos. Vamos a entrar ahora a ver, compañeros, los antecedentes históricos del conflicto colectivo. Vamos a ver que este es muy antiguo, ¿verdad? No se da modernamente, sino que siempre ha existido. Recuerden, desde que ha empezado la humanidad, siempre ha habido trabajadores y patronos, ¿verdad? Entonces, si siempre ha habido trabajadores y patronos, siempre va a haber algún conflicto. Tenemos tres etapas. Tenemos la etapa de la edad antigua, tenemos la etapa de la edad media y la etapa corporativa, tenemos la época de la prohibición de las coaliciones y la época de la proscripción de la huelga. Vamos a ir a ver uno por uno, compañeros. La edad antigua. Compañero Luis Pineda, por favor. Edad antigua. Buenas noches, licenciado. Ahorita solo Gracias, compañero. se origina desde la convivencia del hombre en sociedad. En siglos anteriores, en el cristianismo se dieron conflictos producidos en el seno de las corporaciones atenienses. Una de las más importantes, una constitución dictada por el emperador Zenón y otra Justiniano, que hablan de coaliciones de patronos y artesanos. En el antiguo Egipto reinó Ramsés III en el siglo XII antes de Cristo. Se menciona la huelga de piernas cruzadas, porque tal era la actitud de los trabajadores que se sentaban en la arena y se negaban a todo movimiento de no darles los 50 sacos de grano que se les debía entregar mensualmente. Muy bien, entonces, compañeros, vemos que desde la antigüedad, desde que el inicio del hombre, siempre ha habido conflictos, ¿verdad? No llamados específicamente como ahora, como sindicatos, como grupos coaligados, ¿verdad? Pero siempre ha habido un roce, ¿verdad? Y siempre se ha tratado de resolver estos conflictos, ¿verdad? Vemos de que en la antigua Grecia hubieron dos emperadores, Zenón y Justiniano, que crearon en sus constituciones que ellos crearon, ya hablaban sobre las coaliciones que habían entre patronos y trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy remoto, ¿verdad? Desde la antigua Grecia. Si hablamos en Egipto, ¿verdad? Las huelgas que hacían los trabajadores al emperador o al rey, ¿verdad? O al faraón en este caso en Egipto, ¿verdad? En el cual se sentaban y cruzaban las piernas, por eso fue llamado piernas cruzadas, fue llamado este movimiento que ellos realizaban, si el faraón no les pagaba lo que ellos deseaban, ¿verdad? Entonces, tomar muy en cuenta esto, compañeros, la edad antigua. En la edad media y la edad corporativa. Compañera Helen Eunice. Sí, licenciado. Por favor, compañera. En la Edad Media y la época corporativa. En estos tiempos se registran los más álgidos en estos choques contra la autoridad pública, quizás porque por ser esta etapa la etapa previa a la Declaración de la Libertad del Hombre y también previa a la Declaración de las Garantías Fundamentales de las Personas, sin dejar de mencionar que esta etapa que existe como antecedente previo del reconocimiento de las relaciones de trabajo, subordinado como derecho fundamental del hombre. Muy bien, en esta época, compañeros, fue donde se dio la libertad, ¿verdad?
del hombre, ¿verdad? Del hombre por el hombre, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, los conflictos colectivos ya fueron más sobresalientes, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente etapa. En la época de la prohibición de las coaliciones. Compañera Ivette, por favor. Muy bien. Conflicto colectivo. La época de la prohibición de las coaliciones se remonta en el año de 1791, cuando se dicta por la Asamblea Constituyente francesa la ley de Chapelier, que ordenó las coaliciones patronales y obreras de los ciudadanos en un mismo estado o profesión, a tal extremo que no se permitía una representación de intereses que sirviere de intermediaria entre los ciudadanos y el Estado. Muy bien. En esta época, en esta etapa de la humanidad, la época de la prohibición de las coaliciones, fue creada esta ley de Chapelier, compañeros, en el cual fue disfrazado, ¿verdad?, que supuestamente iban a darse las coaliciones de los obreros o patronales, pero todo fue disfrazado. En esta época no habían, los trabajadores no se podían levantar a pelear sus derechos, ¿verdad?, en grupo ni individualmente, porque dentro de esa ley disfrazada también había otra ley que les establecía a los patronos poder denunciar a los trabajadores que querían levantarse en contra de los patronos. Y existía una ley que había cárcel hacia los trabajadores que se levantaran en contra de los patronos. Entonces, esta ley de Chapelier fue una ley bien disfrazada, ¿verdad?, que trataba de abolir la reunión de los trabajadores en contra del patrono, ¿verdad, compañeros? Y vamos, compañeros, a la última etapa. Época de la proscripción de la huelga. Compañera Jessica Escalón, por favor. Conflicto colectivo. Época proscripción de la huelga. Esta época fue marcada por la intensidad de los conflictos de trabajo que se dieron posterior a la ley de Chapelier. Ante esto, los empleadores encontraron como una solución la proscripción, también el derecho de la huelga, reprimiéndolos de todas las formas y hasta sancionar con pena de privación de libertad, pues hubo casos en donde la paralización de las actividades laborales se tipificó como delito. Muy bien. En el material que yo les voy a enviar, compañeros, ya está un poquito más profundizado. Yo solo traté de sacarle lo más importante, ¿verdad?, de cada época, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pequeña reseña histórica a nivel mundial, ¿verdad?, sobre el conflicto colectivo en sí. Vamos a ver, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los conflictos colectivos? Naturaleza, siguiente tema, naturaleza jurídica de los conflictos colectivos. Por favor, Helen. Chicas, establece la sustantividad de los conflictos de trabajo, deriva de la autonomía del derecho de trabajo, pero además tiene los conflictos de trabajo características propias que por sí misma contribuyen a otorgarles una personalidad y fisonomía especiales. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los conflictos colectivos? Que son autónomos, compañeros, porque tiene sus propios principios, tiene su propia fisonomía, ¿verdad?, especial, ¿verdad? Entonces, ustedes les preguntan cuál es la naturaleza jurídica de los conflictos colectivos, es que son autónomos.
¿Cómo se clasifican los conflictos colectivos? Los conflictos colectivos se dividen en dos ramas, compañeros. Se dividen en conflictos individuales y conflictos colectivos. Los conflictos individuales fueron los que vimos el semestre pasado, ¿verdad? Con ustedes, que es entre un trabajador o varios trabajadores, pero no organizados, ¿verdad? En contra del patrón. Ese es un conflicto individual. Puede ser una sola persona, puede ser 5, 10 trabajadores, pero no están organizados. Cada quien pelea sus derechos, ¿verdad? Y los conflictos colectivos. En los conflictos colectivos ya están organizados los trabajadores a través de grupos coaligados o a través de sindicatos. Si no quieren pelear todos juntos, pero no están organizados, no se puede dar colectivamente. Y los conflictos colectivos se dividen en conflictos jurídicos y conflictos económicos, ¿verdad? Ya vimos que los conflictos jurídicos es cuando no se queremos de que se respete lo establecido en pactos, convenios o en la ley y no se está respetando. Entonces solicitamos que el patrono respete todo lo establecido en pactos, en convenios, en sentencias arbitrales o en la ley específicamente. Y los conflictos económicos es cuando necesitamos o queremos superar esos derechos ya establecidos, sea en la ley, en pactos colectivos, en convenios colectivos o en alguna sentencia arbitral. El conflicto individual. Por favor, Gerardo. Muy bien, como habíamos visto, es algo individual, ¿verdad? Por ejemplo, a Rudy lo despidió su patrón, a él únicamente, y no le quiso pagar su indemnización, todo lo que la ley le otorga como trabajador. Entonces él va a pelear individualmente en contra del patrón. Ese es un conflicto individual. Vamos a un conflicto colectivo, compañero. Podría seguir leyendo. Muy bien. Aquí el compañero leyó donde dice pliego de peticiones. ¿Qué creen ustedes que es el pliego de peticiones? Son los documentos donde enmarcamos lo que vamos a dar en este conflicto para que se resuelva, licenciado. No lo escuchamos, compañero, estaba muy entrecortado. ¿Podría volver a Que yo explicar? considero son los documentos que se presentan para solventar o hacer la solicitud de lo que se va a requerir para llegar a un acuerdo. Muy bien. Luis Alfredo nos dice que son las peticiones o mejoras que se solicitan al empleador para mejorar la vida laboral. Pues ahí vamos más o menos, compañeros. Vamos a preguntarle a alguien más. Brenda Araceli, compañera Brenda Araceli. Presente, licenciado. ¿Qué cree usted que eso es el pliego de peticiones? Compañera, ¿qué cree usted que es el pliego de peticiones? Es
tal vez una solicitud que hacen los obreros. Ahí vamos más o menos. Compañera Keila Paola. Buenas noches, licenciado. Compañera, muy buenas noches. Buenas noches. Tal vez es el listado de las peticiones que ellos desean hacer. Pues ahí vamos armando nuestro, más o menos, compañera. Compañero Kevin Orlando. Compañero Kevin Orlando. Sí, buenas noches, licenciado. ¿A quién le presentamos el pliego de peticiones? ¿Se presenta al sindicato? Si nosotros somos el sindicato de trabajadores, porque nosotros vemos un conflicto, entonces nosotros lo vamos a redactar. ¿Se presenta ¿Al al patrón, licenciado? Compañero Eli Fuentes. ¿Al patrono lo estaba diciendo? Si estará correcto. Así es, compañero. No se presenta directamente, pero va enfocado hacia el patrón. El pliego de peticiones se envía a la Inspección General del Trabajo, ¿verdad? Redactado el pliego de peticiones, lo enviamos a la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo le notifica al patrón. Entonces, si quiere, podemos apuntar qué es el pliego de peticiones. Pliego de peticiones es un documento. Pliego de peticiones es un documento de contenido económico. No puede ser jurídico porque en el pliego de peticiones queremos nosotros mejoras, ¿verdad? Entonces, es un documento de contenido económico con el cual se pretende obtener, de la empresa unas mejores condiciones salariales y prestacionales. Unas mejoras salariales y prestacionales. Entonces, en el pliego de peticiones, ¿verdad? Nosotros creemos como sindicato, ¿verdad? Queremos algo que se nos vaya a mejorar esas condiciones salariales y prestacionales. Vamos a redactar un documento llamado pliego de peticiones. Por eso se llama pliego de peticiones, porque vamos a pedir, ¿verdad? Todo lo que nosotros querramos. Nosotros podemos pedir un montón, pero que se nos vaya a otorgar o se vaya a cumplir, ya es otra cosa, ¿verdad? Repito, ¿ante quién el pliego de peticiones va dirigido hacia el patrono? Pero no se lo vamos a otorgar directamente, porque el patrono, si nosotros se lo otorgamos como sindicato, no va a querer, ¿verdad? Entonces, el proceso es mandarlo a la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo se lo remite al patrón. Con el pliego de peticiones, compañeros, inicia, yo le llamo fase administrativa. Inicia la fase administrativa, en cual tiene una duración de 30 días. Empecemos acá, para acá, 30 días. Eddie Fuentes, ¿usted cree que los 30 días son corridos o son hábiles? Para mí, puede ser hábiles, licenciado. Recordemos que en materia colectiva, todos los días y horas son hábiles. Cierto, cierto. Que no se nos olvide eso, compañeros, que no se nos olvide eso, que en materia colectiva todos los días y horas son hábiles. Entonces, ¿son días corridos o días hábiles? Días corridos, licenciado. Así es, son 30 días corridos. ¿Y qué etapas procesales vamos a ver? Vamos a ver el arreglo directo. El arreglo directo es para los trabajadores del sector privado. Y la vía directa es para los trabajadores del Estado. Arreglo directo para los trabajadores del sector privado y la vía directa para los trabajadores del Estado. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver.
Compañero Luis Alfredo, conflicto jurídico de derecho. Conflicto jurídico o derecho es aquel que surge con motivo de la aplicación o interpretación de una norma legal, contractual o convencional. Es decir, la parte que lo origina está asumiendo una conducta en abierto desconocimiento de la norma existente. Muy bien. Ahora con el conflicto económico de intereses, compañero. Conflicto económico de intereses es aquel que sin pretender el desconocimiento de una norma legal, contractual o convencional, propende por la creación de una nueva o por la modificación de la ya existente. El conflicto que surge o puede surgir dentro de la negociación colectiva originada en la presentación de un pliego de peticiones es eminentemente económico. Muy bien. Entonces, pregunto, compañero Eddie Fuentes, ¿cuál es la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico? Compañero Eddie Fuentes. No sabría decirle al licenciado la verdad. Les he estado tratando de, hemos visto mucho la diferencia, porque quiero que se les quede grabado, ¿verdad? Les voy a poner la diapositiva para que le den una leidita. Un minuto. Y voy a preguntar. Lo que yo quiero es que sepan la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico. Que el conflicto económico busca una mejora en las condiciones laborales, mientras el jurídico solo busca que se respete lo ya establecido en reglamentos, pactos o leyes. Muy bien, compañero. Claramente ahí estamos. ¿Ya entendido? Le vamos a preguntar a alguien más. Mauricio Eliasa, compañero Mauricio Eliasa. Compañero Marco Méndez. Compañero Marco Méndez, ¿estará el compañero Marco Méndez? Compañera Karen Paola. Vamos con usted, compañera Karen Paola. Disculpe, licenciado, ¿podría repetirme la pregunta porque me perdí? Claro que sí, compañera. Lo hemos estado viendo esto desde la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico? Pues yo sí comparto la idea que dio el compañero anteriormente, en que el conflicto jurídico trata de que se aplique en un caso en concreto o algo que se está fallando. Por ejemplo, no se está cumpliendo con el pago del salario o algo similar. En cambio, un conflicto económico es pretender que se cree como un... Ay, se me fue la palabra. Como un lineamiento para regular alguna actividad que no esté plasmada en ley o algo así, lo entiendo yo. Muy bien, vamos más o menos, compañeros, pero ya lo hemos visto y lo hemos visto varias veces de la semana pasada. Yo trato, compañeros, y necesito de que ustedes tengan la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico, para que más adelante, cuando les hable de conflicto económico o les hable de conflicto jurídico, no vayan a tener ustedes ningún problema. Aquí tengo la diapositiva y está claramente. El conflicto jurídico es tratar, entonces, tratamos de que se respete lo que ya está establecido en los pactos colectivos, convenios colectivos, sentencia arbitral o la ley. Queremos que se respete, no queremos nada más que se respete. Un ejemplo, como dijo la compañera, no están pagando los salarios como la ley lo establezca, no se le está dando las vacaciones o no se está pagando el aguinaldo, o en algún pacto ya se ha establecido que se van a dar 25 días de vacaciones y no se está cumpliendo. Entonces, este conflicto va a ser para tratar
de que el patrono cumpla. Y los conflictos económicos es tratar de superar, ¿verdad? Crear nuevos derechos económicos o sustanciales a favor del trabajador. Queremos más, ¿verdad? Que se creen nuevos derechos a favor de los trabajadores. Entonces, compañeros, por favor, traten de que sí se les quede y aprenderse la diferencia entre conflicto jurídico y conflicto económico, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta lo que vimos el día de hoy, compañeros? Licenciado, disculpe. Sí, compañera. A la hora del examen, ¿usted va a preguntar algo como teórico o algo que uno entienda, que interprete? Mire, pues, si Respecto a yo esto. estaba escuchando por ahí que los exámenes los quieren hacer presenciales. Ujú. Si los exámenes son presenciales, usted estuvo conmigo el semestre pasado, compañera. Sí. Ya se dio cuenta que mi forma de preguntar, si es por RAD, como ahorita no hemos entrado a ver plazos y a ver la huelga, van a ser como preguntas, van a haber varias clases, usted ya sabe, pueden haber preguntas directas, falso y verdadero, o de pareamiento, ¿verdad? Si el examen va a ser presencial, van a ser preguntas directas. Gracias, ¿verdad? Lica. ¿Alguna otra duda, compañeros? Licenciado, para que me quede un poquito más claro sobre la diferencia, podríamos decirle que el conflicto jurídico solo va a pretender hacer valer el derecho, por ejemplo, si son Tratamos de 25 hacer días valer de vacaciones, solo son los 25 días. Por ejemplo, ahora en el conflicto económico, uno hace el pliego de peticiones y quiere que ese pliego de peticiones se cumpla. Sin embargo, no sabemos si se cumple o no, pero nosotros pretendemos que eso se haga o algo así. Pretendemos querer más, superar lo que ya ha establecido en la ley. Si, como usted dijo, son 25 días, ahora queremos 30 días, un ejemplo, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, compañeros? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Solo tenía la duda con el de pliego de peticiones. Usted mencionaba que iniciaba un proceso, solo que no escuché muy bien qué proceso. Entonces, el pliego de peticiones es la iniciación del conflicto económico, ¿verdad? Entonces, en asamblea general, tiene que hacer en asamblea general, donde vamos a establecer si vamos a ir a solicitar al juez nuestras mejoras. La mayoría estuvo de acuerdo que sí. Redactamos el pliego de peticiones y lo enviamos. El pliego de peticiones debe contener todo lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Todas las mejoras salariales y prestacionales. Salariales quiere decir económico, queremos más, y prestacionales, más días de vacaciones o algún día extra, ¿verdad? Como por ejemplo el día del empleado de la SAC, ¿verdad? Ese día no trabaja. Todo eso tuvo que haber sido a través de algún convenio. El día del trabajador del RENAP tampoco trabaja. ¿Por qué? Todo ha sido a través de una petición, ¿verdad? Entonces, en el pliego de peticiones vamos a querer todo lo que nosotros pretendemos. Lo enviamos a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo se lo reenvía al patrono, ¿verdad? Para llegar a una conciliación. Va a haber un día que tenemos que tener como una audiencia dentro de la empresa. Ahí se va a discutir si vamos a llegar a un acuerdo o no. Ese sería el pliego de peticiones, que es el documento. ¿Alguna otra duda, compañeros? Muy bien, compañeros, vamos bien. La otra semana vamos a empezar a ver ya lo que es la fase del arreglo directo. Vamos a empezar ya con la fase administrativo. Yo le llamo administrativo porque es dentro de la empresa, ¿verdad? Todavía no está el órgano jurisdiccional que es el juzgado, no entra en esta fase todavía, ¿verdad? Vamos a empezar a ver ya esto. A ponerse pilas, pónganse a estudiar lo que hemos visto porque la otra semana posiblemente les
venga el primer corto para empezar a avanzar. Quiero tener el primer corto antes del primer parcial. Así tenemos ya ustedes se ponen a estudiar un poco. Si no tienen ninguna duda, compañeros, lo vamos a dejar hasta acá para que los que quieran ir al concierto todavía pueden ir al concierto, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, compañeros. Nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde. Yo les envío el link, es el mismo link, pero a nosotros nos solicitan, entonces yo siempre se los hago enviar, ¿verdad, compañeros? Que tengan una feliz noche, compañeros. Buenas noches.